Bueno, buenas tardes a todos, a Arratsaldeon, y bienvenidos a esta mesa. Para mí es un honor poder moderarla. Es una mesa que tiene un título muy ilustrativo, más allá del plan de recuperación, transformación y resiliencia hacia una política industrial, estructural e innovadora. Bueno, y con esta mesa, ¿qué es lo que pretendemos? En primer lugar, como todos sabéis, el plan de recuperación ha supuesto un esfuerzo muy grande en inversión pública que ha permitido modernizar nuestro tejido productivo, acelerar las transiciones ecológica y digital y también reforzar las capacidades estratégicas que tenemos. Ha permitido generar proyectos tractores, nuevas colaboraciones públicas-privadas y también que muchos sectores hayan dado un salto tecnológicamente significativo. Pero, como su nombre indica, Plan de Recuperación es un plan que se concibió ante unas circunstancias extraordinarias para hacerlas frente. Y estas circunstancias fue la pandemia del COVID-19. Con lo cual, era un plan que todos sabíamos que tenía un principio, iba a tener un fin y este fin llegará el 30 de junio de este año. Por eso surge la pregunta existencial que todos nos hacemos, fundamentalmente las empresas, que es: ¿hay vida más allá del plan de recuperación? ¿Qué va a ocurrir después? Y precisamente eso es lo que vamos a intentar abordar hoy en esta mesa. Este debate es muy importante porque ante las circunstancias que tenemos actualmente, de competencia global cada vez más intensa, transiciones energéticas y digitales que se tienen que acelerar más y una Europa en la que nos estamos replanteando nuestra autonomía estratégica y nuestra capacidad industrial, tenemos que saber cómo tenemos que abordar todas estas iniciativas. Y España no podemos quedarnos al margen. Bueno, para iniciar esta mesa voy a empezar presentando a los protagonistas, a los ponentes. En primer lugar, tenemos a Laia Pinós, que es funcionaria de la Comisión Europea, titulada por la Universidad Autónoma de Barcelona en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y que actualmente forma parte del gabinete del vicepresidente ejecutivo para la prosperidad y la estrategia industrial de la Comisión Europea y es responsable de los asuntos relacionados con energía, clima y medio ambiente. Luego tenemos a Carlos Reynoso, que es portavoz de la Alianza para la Competitividad de la Industria. Carlos es ingeniero de montes por la Universidad Politécnica de Madrid y máster en Ciencias Forestales por la Universidad de Melbourne y actualmente ocupa el cargo, como he dicho, de portavoz para la Alianza por la Competitividad de la Industria, que está integrada por 9 asociaciones sectoriales cuyas empresas generan el 55% del Producto Interior Bruto y 4 millones de empleos directos, indirectos e inducidos. En tercer lugar, tenemos a Francisco Javier Rosell, presidente de Sepides. Francisco Javier es licenciado en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha y máster en Dirección y Gestión de Comercio Exterior y Administración y Dirección de Empresas. Ha ocupado cargos directivos en entidades del sector privado y organismos de apoyo a la innovación y emprendimiento y fue director general de empresas en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Actualmente es el presidente de Sepides, sociedad adscrita al Grupo SEPI y que está bajo la dependencia funcional del Ministerio de Industria y Turismo. Y por último, pero no por ello menos importante, está Rafael Sánchez Acera, consejero delegado de CERSA. Rafael es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid y desde siempre ha estado muy vinculado a la ciudad de Alcobendas, donde ha desempeñado diversos cargos en el ayuntamiento, entre otros, vicealcalde y alcalde del municipio y ha presidido diversos entes municipales. CERSA, la compañía de la cual es consejero delegado, es una sociedad mercantil estatal adscrita al Ministerio de Industria y Turismo que da soporte a través de su cobertura por refinanciamiento al sistema de garantía en España. Antes de empezar con el debate, voy a introduciros brevemente la mecánica. Vamos a tener 2 rondas de preguntas para los participantes de la mesa, donde vamos a abordar, en primer lugar, el presente, qué impacto ha tenido el plan de recuperación en España y, posteriormente, el más allá, el GHOST,
¿Qué va a ser después? ¿Habrá vida después del plan de recuperación? Y sin más, vamos a comenzar con la primera ronda de preguntas. Laia, me gustaría que nos contaras qué visión tiene la Comisión Europea sobre el desempeño que España ha tenido en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Muchas gracias. Bueno, primeramente quisiera agradecer la invitación para participar hoy aquí y evidentemente también del Gobierno vasco de acogernos. La Comisión Europea, yo diría que valora positivamente, muy positivamente, el desempeño de España en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, especialmente en lo que respecta al desarrollo económico e industrial. El 55% de los hitos y de los objetivos ya han sido evaluados y, como consecuencia, hay más de 72.000 millones de euros que han sido desembolsados en España. Pero, como decías tú, todo tiene un fin y a finales de agosto se llevará a cabo el cierre formal de la ejecución del Plan de Recuperación y Resiliencia. España y todos los Estados miembros podrán enviar una última solicitud de pago a la Comisión a principios de septiembre para la evaluación y el desembolso final y cierre en 2026. Con esta fecha en mente y también con el hecho de que ha habido unos últimos cambios al plan que se aprobaron en diciembre del 2025, España cuenta con más de 100.000 millones de euros en subvenciones y préstamos. Claramente esto se trata de una oportunidad histórica, yo diría, para modernizar la base productiva, impulsar la competitividad y reforzar claramente los sectores estratégicos. A nivel industrial, que es por esto que estamos hoy aquí, yo diría que un elemento clave del plan español han sido los PERTEs y ha sido claramente un elemento único del plan español. Como ustedes saben, los PERTEs promueven colaboraciones público-privadas en sectores como el vehículo eléctrico, descarbonización industrial, semiconductores, energías renovables, hidrógeno renovable. De hecho, hay un proyecto cerca de aquí en Musquit con Repsol y Petronor y un gran electrolizador. Y también en sectores de la gestión del agua, salud y naval. Para nosotros, lo que vemos es que estos proyectos no solo fortalecen la cadena de valor industrial española, sino que también atraen inversión, y esto es un elemento clave, y consolidan a España como un hub industrial europeo competitivo que claramente beneficia al mercado único. No puedo terminar la respuesta sin decir que, evidentemente, el plan también apoya a las pequeñas y medianas empresas y empresas innovadoras, y que ha habido importantes medidas de digitalización que ya han beneficiado a más de 300.000 empresas. Además, también reformas que mejoran la formación y la competencia de los trabajadores. Y como responsable de la energía también puedo decir que evidentemente han habido inversiones muy importantes en energías renovables y eficiencia energética a través del PERTE ERA en la cabeza. Y evidentemente esto contribuye a reforzar la resiliencia y reducir el coste energético, que son elementos cruciales para la competitividad. En resumen, porque ya veo que Alberto me está mirando, en resumen, el plan de recuperación y de resiliencia en España ha sido, yo creo, un estímulo, no solo un estímulo económico, sino una palanca para avanzar en una estrategia de modernización industrial que ha ofrecido a las empresas oportunidades concretas, yo creo, de crecimiento, de innovación y de liderazgo en la descarbonización y digitalización europea. Muchas gracias, Laia. Comprobamos que, por tanto, el plan de recuperación ha tenido un impacto muy positivo en España y nos satisfacemos todos de ello. Ahora, Carlos, desde el sector privado y en concreto desde la industria, ¿cuál es la visión que se tiene sobre el plan de recuperación? ¿En qué medida crees que ha contribuido al desarrollo industrial de nuestro país durante estos últimos años? Gracias, Alberto, y buenas tardes a todos. Yo creo que es esperable, y no voy a intentar no defraudar, poner un poco tal vez el punto más crítico, ¿no? Yo creo que de esta mesa todos sois otorgantes. Yo creo que yo represento un poco a la parte receptora de las ayudas, que probablemente tengan un prisma un poco distinto, pero sin ninguna duda complementario, ¿no? Pero yo creo que tal vez antes de entrar a valorar un poco lo que nos ha traído el PRTR, y sobre todo mirando a futuro, lo importante, yo creo que estaremos absolutamente todos
todos de acuerdo, es que sin financiación no hay reindustrialización. Yo creo que esta es una idea básica, que realmente la industria del futuro la construimos con las inversiones que hagamos hoy. Y que, por tanto, como país, por supuesto como Europa, como Unión Europea, pero por supuesto como país, nos la jugamos en nuestra capacidad de ser capaz de generar las inversiones que construyan esa industria del futuro, que va a ser una industria distinta a la que tenemos hoy, porque va a ser descarbonizada, va a ser digitalizada, va a funcionar en modelos de economía circular, y todo ello pasa a través de masivas inversiones. Con lo cual, insisto, la importancia de la inversión como realmente la palanca, la única palanca posible que puede hacer que construyamos esa industria a la que todos ansiamos. Pero sin escaparme, Alberto, de tu pregunta, ¿cuál es nuestra valoración del PRTR? ¿No? Yo creo que la gran pregunta, y si somos honestos con nosotros, cuando empezamos a hablar de este ilusionante plan hace ya varios años, se nos decía y se presentó como aquel vehículo que iba a transformar el sector manufacturero español, y yo creo que, siendo honestos con nosotros mismos, tenemos que reconocer que no ha sido así. No ha sido así porque la dinámica en la que se han estipulado, movilizado todos los fondos, pues tenía evidentemente una serie de dificultades administrativas y burocráticas, que cierto es que con el tiempo entre todos, en ese doloroso proceso de aprendizaje, hemos ido puliendo y mejorando en las distintas convocatorias de los PERTEs, sin ninguna duda, pero también es cierto que el esquema diseñado por la Comisión Europea y el Consejo, pues trae una serie de restricciones ligadas a plazos imposibles de cumplir porque son difícilmente encajables con la realidad de los proyectos industriales, una serie de criterios ligados al DNSH que lógicamente eran lógicos, pero que tal vez se han interpretado no con la necesaria flexibilidad y que de alguna forma pues han hecho tal vez ese sabor un poco amargo, ¿no?, de vaso medio vacío, medio lleno, de que el PRTR no nos ha dejado todo aquello que nos podía o que nos debía de haber dejado hecho. Dicho eso, nosotros somos por naturaleza, yo creo, la industria positivos y miramos al futuro, ¿no? Y mirando el vaso lleno, yo creo que el PRTR lo que ha hecho, y los PERTEs en concreto, por encima de ninguna cosa, es dejarnos claro que los mecanismos de ayuda pública son absolutamente imprescindibles para apalancar y levantar inversiones privadas. Especialmente porque en muchos de los casos estamos hablando de tecnologías de cierto riesgo, que hay que ignorarlo mediante ayudas públicas, pero son tecnologías que a veces están un poco fuera de coste porque son más novedosas, son más arriesgadas, etcétera, y eso hace que ese 10, 20, 30% de ayuda pública sea absolutamente imprescindible y una palanca necesaria para movilizar la inversión privada, que no nos engañemos, al final siempre va a ser la base de la reindustrialización. Con lo cual, a tu pregunta, Alberto, yo creo vaso medio lleno, medio vacío. El PRTR ha aportado sin ninguna duda. Podía habernos dejado mucho más, sin ninguna duda, pero yo creo que lo importante, y dejando espacio a próximas preguntas en el más allá, yo creo que lo importante es aprendamos de lo bien que hemos hecho en este plan, pero también de lo que tenemos que hacer mejor de cara a futuro. Muchas gracias, Carlos. Tomamos nota. Y en el caso de que haya otros programas o nuevas ediciones de algo similar al plan de recuperación, trasladaremos a la Comisión Europea todas estas inquietudes y que nos deje plazos mucho más amplios para ejecutarlo. Bien, vamos ahora con Javier. Javier, el papel de Sepides ha ido incrementándose a lo largo de los años de gestión y de ejecución del plan de recuperación. Y Sepides ha tomado recientemente el relevo del Ministerio de Industria en todo lo que tiene que ver con la gestión de las convocatorias de ayudas y se ha convertido por ello en un instrumento fundamental en las políticas que estamos llevando a cabo en el Ministerio. En este sentido, ¿qué papel está desempeñando Sepides en este momento y, sobre todo, qué papel piensas que podrá desempeñar de ahora en adelante dentro de la política industrial española? Pues gracias, buenas tardes a todos y a todas y bueno, gracias también al Ministerio por contar con Sepides en esta mesa y bueno, al final esa tutela efectiva pues es verdad que es un acompañamiento, una cooperación y en ese trabajo pues también tenemos que poner en valor por parte de Sepides y todo el trabajo que habéis hecho en el Ministerio, ¿no? Porque al final han hecho el cuadro macro con esas bases, por lo que también es de agradecer que dejen ese marco de trabajo para los que venimos después. Y en esa política de colaboración y de cooperación, yo creo que lo más útil en esa carrera de relevos, pues ir incrementando e implementando uno tras otro distintas herramientas para que el sector privado
Pues con lo que ha comentado Carlos, que por supuesto aquí estamos para ver todo, la parte buena, la parte menos buena y avanzar, porque como dice el título, hay un más allá y desde luego por parte de Sepides estaremos preparados en ese proceso, porque al final esta encomienda que ha sido la ejecución de los PERTEs que dependen del Ministerio de Industria, pues también nos sirve a nosotros de un aprendizaje. Ciertamente venía a encuadrarse en una casa que ya tenía capacidades contrastadas a través del Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva, que es una herramienta que complementa lo que puede ser un PERTE, que es una parte más vertical. Y esos fondos que ya venimos desarrollando desde hace varios años, para todos los que no conozcáis esos fondos, también os invito a que entréis en nuestra página para conocer el qué puede ser. Es una inversión real, es una inversión con nombres, es una inversión con personas detrás. Todos los que venimos de un ámbito regional creo que también estamos muy concienciados, igual que la parte del Ministerio, con esa importancia de la cohesión del territorio y con esa importancia de hacer que la industria y que la gente viva y trabaje donde considere, ¿no? Y donde pueda y donde tengamos que darle unas oportunidades a través de esas inversiones. Y el último año, en el 25, cerramos el año a través del FAIC con 30 nuevos proyectos, que pueden ser muchos, pueden ser pocos, pero estamos hablando de casi 600 nuevos empleos y 180 millones de euros que se ha aportado y que ha ayudado, y esa es la parte que decías tú, a movilizar más de 450 millones de euros privados. O sea que esa colaboración pública para atraccionar financiación privada se está cumpliendo, y también respondemos a la excepcionalidad y a la versatilidad cuando hubo que hacer un reinicio DANA para la Comunidad Valenciana o para partes de Castilla-La Mancha, pues también esa transformación que sufrimos de ser una sociedad mercantil estatal a ser una entidad pública empresarial, pues nos da más versatilidad, que entiendo que también por parte del Gobierno, por parte del Ministerio, así se entiende, por parte del sector privado se reclama esa versatilidad y dinamismo, y la cohesión territorial nos hace que hayamos llegado a 12 comunidades autónomas. Bueno, es un periodo de aprendizaje, es un periodo que, por desgracia, el aprendizaje tiene que ser rápido, porque no es un tiempo suficiente, pero sí que esta capacidad de gestionar los PERTEs, estamos ya con todas las encomiendas hechas para el vehículo eléctrico lanzadas, la cadena de valor industrial cerrándose el día 11, el PERTE de la línea 1 también próximamente a lanzarse. Quiero decir, vamos a ir superando obstáculo tras obstáculo, y en esta etapa que nos queda, y no me extiendo más porque el countdown vaya bajando, pues nos queda también revisar, estar y acompañar en la ejecución. Hay que conceder y hay que también vigilar esa parte, vigilar, acompañar, ¿no? Que parece que la palabra vigilar es muy gruesa para lo que queremos hacer, de acompañar en el proceso de la efectiva puesta en marcha de esos proyectos industriales, pero sí, yo sí que veo que son proyectos reales, que son proyectos con caras detrás, que probablemente todos podemos hacer mejor las cosas, pero que cuando tenemos esa encomienda hay que hacerla de una manera urgente, rápida, y desde Sepides así lo entendemos, tanto lo que nos ha tocado como lo que nos tocará, que será la segunda pregunta, y aquí me quedo. Ciertamente hay que poner en valor todas las responsabilidades que habéis asumido en los últimos años, y si estas responsabilidades han ido en aumento es también porque en el Ministerio confiamos mucho en la labor que estáis haciendo. Y la última pregunta va para ti, Rafa. ¿Qué efectos ha tenido la gestión de fondos Next Generation en la actividad de tu compañía? A ver, CERSA, comentaba antes Carlos que sin financiación no hay industria, ¿no? Comentaba, imaginaros esto para una pyme, para una parte de la pyme pequeña. España es un país de pymes, lo decimos siempre, Europa es un país de pymes, pero además es que el problema es que no son de pymes súper novedosas, sino son pymes de la economía real, que tienen muchísimos problemas para conseguir financiación cuando nacen. CERSA se dedica a eso, básicamente, a avalar a pymes en el momento del nacimiento, cuando son muy pequeñas, o en los momentos de crecimiento, cuando están intentando cambiar de estructura. El 55% de los avales que da CERSA se da a autónomos y a empresas que tienen menos de 10 trabajadores. El PRTR, los fondos europeos, lo que nos han dado ha sido potencia de tiro. En el 2019 estábamos haciendo unos 1.450 millones de euros de avales a este tipo de empresas, a las pymes reales y a los autónomos
reales, pequeños, que tienen muchas dificultades para conseguir financiación en España, en estos momentos estamos dando 3.450 millones de euros gracias a los fondos que hemos conseguido de Europa. ¿Y qué significa esto para España? Primero, que CERSA se ha consolidado, las sociedades de garantía se han consolidado como una entidad que es capaz de ser anticíclica. Cuando las cosas van mal en la parte financiera, los primeros que sufren la restricción del crédito son las pequeñas entidades, las pymes más pequeñas. CERSA lo que hace es que avala al 100% estos créditos para que ese crédito no se cierre del todo y siga fluyendo a la economía real pequeña de nuestro país y que nos permita tener esa estructura de pymes en nuestro país. Pero sobre todo también estamos acompañándonos en un momento de crecimiento y cuando tenemos una capacidad muy fuerte gracias a la Unión Europea para poder acompañar a las empresas en el crecimiento. Cada vez nuestros avales están siendo un poquito más grandes y permiten que en una España muy bancarizada, en donde los límites bancarios cada vez son menores porque hay menos bancos y, por tanto, las empresas están muy forzadas a conseguir financiación, el aval de CERSA les permite seguir creciendo y coger esa estructura para que cuando vengan las vacas flacas puedan aguantar. Con lo cual, esta política del Ministerio, que es una política un poco oscura porque no tenemos blue chips, no tenemos empresas que sean capaces de contar aquí qué es lo que están haciendo, son empresas del mundo real, autónomos del mundo real, taxistas, peluquerías o pequeñas empresas de pymes que están dando servicios a grandes y medianas empresas de defensa o de cualquiera de los otros sectores a los que nos encontramos. Lo que aseguramos es que está llegando a esa economía del día a día y nos permite asegurar que pasado mañana, cuando las restricciones financieras sean mayores, porque la situación económica de España, de nuestro país, sea un poco peor, no se cierre el grifo de la financiación, que es fundamental para que exista industria. El siguiente reto, y ya lo hablaremos, es conseguir que esa pyme pequeña, la parte más pequeña de nuestra economía, se convierta en pyme mediana y que pueda aguantar ese crecimiento, y ahí es el reto que tendremos cuando se termine el PRTR. Muchas gracias y te doy la enhorabuena por la labor que estáis haciendo, porque realmente las pymes son la joya de la corona de nuestra economía y hay que cuidarlas. Bueno, acabamos de hablar del presente del PRTR. Ahora vamos al futuro, al más allá. ¿Qué va a suceder después? Bueno, sabemos que tanto en la Unión Europea como en España ha habido muchas iniciativas en los últimos años que están surgiendo y mucha normativa que hay que aplicar. En la Unión Europea tenemos la estrategia industrial y todo lo que vino después, con el Pacto Industrial Limpio, la Brújula de Competitividad, la Estrategia Industrial de Defensa y normas muy significativas en el ámbito industrial, como puede ser la Ley de la Industria de Cero Emisiones Netas, la Ley de Materias Primas Fundamentales, etcétera. Y ahora también es un momento crucial porque toca negociar el próximo marco financiero plurianual. En España también tenemos iniciativas importantes que se han mencionado en las sesiones que hemos tenido esta mañana, como la Ley de Industria y Autonomía Estratégica, que está ahora mismo en negociación, y diversas estrategias sectoriales en las cuales estamos trabajando. Ahora bien, todas estas hojas de ruta constituyen una base sólida y una base importante para seguir adelante, pero hay que aterrizarlas. Y como decía bien Carlos anteriormente, sin financiación no hay reindustrialización. Y aquí es donde me quiero dirigir. Laia, empiezo por ti de nuevo. ¿Cómo piensa la Comisión dar continuidad al impulso inversor que generaron los fondos de recuperación para poder seguir incentivando proyectos que permitan dar consecución a los objetivos de la transición ecológica y digital de forma equilibrada en toda la Unión Europea? Gracias. Para contestar a esto quisiera volver atrás y hablar también, atrás a lo que estamos ahora con el mecanismo de recuperación y resiliencia, porque yo creo que lo que fue importante de este MRR fue que Europa fue capaz de dar un salto cualitativo y de romper sus propios límites, ya que por primera vez empezamos a pensar en términos de transformación estructural.
en digitalización, en transición energética, en resiliencia, etcétera, como ejes, innovación como ejes centrales del proyecto europeo. Y yo creo que el MRR lo que ha hecho ha sido demostrar que cuando Europa confía en sí misma, cuando actúa unida y con objetivos claros, es capaz de acelerar procesos que en condiciones normales, a pesar de las cosas que hubieran podido ser mejores, pero ha acelerado procesos que en circunstancias normales hubieran cogido décadas o habrían necesitado realmente de mucho tiempo. Y, como tú has dicho, estamos acercándonos al final de este MRR, previsto para 2026, pero yo creo que la pregunta real que tenemos que hacernos es ¿qué hemos aprendido de este periodo? Y yo diría que porque cerrar el MRR no puede para nosotros significar volver al punto de partida. Y en este contexto, y tú muy bien lo has dicho, se inscribe la propuesta del próximo marco financiero plurianual 2028-2034 y la creación del Fondo Europeo para la Competitividad, que, como has dicho, se está negociando. Y se está negociando con el Parlamento Europeo y con el Consejo, que quiere decir con los Estados miembros. Integrar Horizonte Europa dentro de este fondo, duplicar su dotación y alinearlo con prioridades estratégicas claras, yo diría que no es una decisión técnica, es una declaración política. Y es reconocer que la competitividad europea del siglo XXI se construye sobre el conocimiento, la ciencia, la tecnología y la capacidad de transformar innovación en industria, empleo y prosperidad y bienestar. Y es asumir que la autonomía estratégica, la transición climática, el liderazgo digital o la seguridad no se improvisan. Yo diría que se financian, se planifican y se sostienen en el tiempo. Por eso yo creo que la mirada hacia el futuro debe ser muy clara. La próxima década será decisiva, yo diría que de hecho ya es decisiva ahora, con una competencia global súper intensa, una aceleración tecnológica sin precedentes y una presión creciente sobre nuestro modelo social. Y en este contexto yo creo que Europa solo tendrá éxito si mantiene el impulso transformador iniciado con el MRR y lo integra de forma coherente en sus políticas estructurales. Innovación, descarbonización, política industrial y cohesión territorial, que se ha mencionado, no pueden seguir siendo compartimientos separados. Deben formar parte de una misma narrativa, de una misma estrategia y de una misma voluntad política. Para cerrar, yo solo diría que el MRR nos recuerda que esto es posible y el próximo marco financiero plurianual puede demostrar que hemos aprendido la lección, pero para ello os necesitamos también a vosotros. Muchas gracias, Laia. Vuelvo a ti, Carlos. ¿Cuáles crees que son los retos más importantes a los que se enfrenta la industria española en los próximos años y qué políticas industriales necesita? Yo creo que si antes estábamos reconociendo la importancia de la financiación como elemento consustancial del desarrollo futuro de la industria en Europa y en España, y si también hemos reconocido que los Next Generation y el PRTR, con todos sus defectos, pero sí ha supuesto realmente una palanca de lanzamiento de las inversiones, lo que no podemos permitirnos es que no haya un más allá. No podemos y tenemos que despejar rápidamente esa nube que está en la mente de todos los industriales de este país. ¿Qué va a pasar después de junio? Vamos a tener programas que den continuidad a esos proyectos que están preparados, esos proyectos que hay ambiciones en los consejos de dirección de aprobar, y vamos a contar o no con mecanismos públicos de apoyo para impulsar esa financiación privada que yo voy a movilizar desde mi empresa. Y la gran cuestión, que yo creo que Laia lo estaba anunciando, es que ojalá que las negociaciones en marcha, ojalá que tu comisario Séjourné, ojalá que el ministro Hereu, que está peleando en el Consejo esa negociación, ojalá eso llegue a buen puerto y tengamos realmente un esquema europeo. Porque es lo que necesitamos. Lo que necesitamos es más Europa. No necesitamos una fragmentación del gran logro de la Unión Europea, que es el mercado interior. Porque al final, a falta de una política industrial y financiación industrial fuerte, vamos a tener esquemas nacionales. Eso no cabe ninguna duda. No todos los Estados miembros lo tendrán, pero muchos Estados o algunos sí lo tendrán. Y lo que ponemos en riesgo es la fragmentación del mercado interior. Y, por tanto, si eso es así, trabajemos y roguemos porque tengan éxito las negociaciones a nivel europeo, pero en cualquier caso, aunque eso fuera así,
Lo que es imprescindible es que España se dote de un fondo de reindustrialización propia. Esto es algo que hemos aprendido tal vez dolorosamente en estos años, que España necesita y se merece un fondo de reindustrialización, un fondo que nosotros desde la Alianza por la Competitividad de la Industria Española hemos propuesto al Gobierno, que hemos propuesto a los partidos políticos en el contexto de la negociación de la Ley de Industria y Autonomía Estratégica, un fondo que tiene que tener una dotación anual mínima de unos 2.500 millones de euros, que tenga una visión temporal de un mínimo 10 años, que no dependa de los presupuestos generales del estado del año, si hay o si no hay dinero, que un industrial que tenga un buen proyecto industrial sepa con un horizonte de tiempo y con unos claros criterios de asignación y otorgación que va a poder contar con esa financiación. Esto es lo que realmente movilizaría y haría posible que en este país tengamos esa movilización de proyectos industriales que tengan. Con lo cual, éxito común que será el éxito de todos en la negociación europea, y en cualquier caso en España necesitamos aprobar, si es en el marco de la futura ley de industria bien, si no en otro instrumento normativo, un fondo nacional que apoye esa inversión privada de manera clara, previsible y ambiciosa en los próximos años. Gracias, Carlos. Vamos ahora a la visión de las instituciones públicas. Javier, ¿cuál puede ser la contribución de Sepides a la política industrial española de cara al futuro? Pues recogiendo lo que comentaba Carlos, nosotros ponemos ahora certidumbre, más allá de lo que se pueda negociar, de lo que se esté negociando y, por supuesto, de lo que se peleará, pero tenemos el track record ya no del año 25, sino que a través del Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva, que más o menos lleva todos los apellidos que tú comentas, es un proceso de inversión finalista, donde desde el comienzo y un poco pensando en el histórico, se han movilizado más de 1.200 millones de euros, que ha sido una herramienta que, por supuesto, no será la única, no será suficiente, pero es algo que está dinamizando el resto de economías y el resto de sectores. Pues estamos hablando de una financiación que hace un efecto revolving, es una financiación que nosotros otorgamos a través, por supuesto, con el compromiso del Ministerio de Industria, pero para traccionar proyectos, para que vuelva esa financiación, porque son préstamos reintegrables. Los que también hemos gestionado mucho tiempo las subvenciones, sabemos que la subvención tiene su función. Es un momento probablemente posterior porque es más pospagable, pero la financiación entra desde el momento cero, incluso en este caso desde 9 meses antes de que se presente la solicitud, con lo que nos da una versatilidad para poder afrontar esos proyectos que a lo mejor en algún momento, y hablando con distintos empresarios, la financiación pública la veían o la conceptualizaban antes como algo un poco más residual. Yo trabajo con mi banco, trabajo con mi entidad financiera o trabajo con quien sea, y la financiación pública la tengo, y ahora los márgenes, la competitividad nos ha hecho concebir la financiación pública, lo que puede hacer CESA, lo que puede hacer Sepides, lo que puedan hacer los distintos instrumentos, como una parte más del pool que pueden utilizar las empresas para ser más competitivas, no asumir tanto riesgo con la banca privada y ser complementarios en la puesta en marcha de sus proyectos. Entonces, en ese proceso de aprendizaje, que estamos hablando de efecto revolving de la financiación pública que otorgamos, del efecto apalancador que puede suponer con la financiación privada y de los proyectos que también es verdad que tienen ese impacto social y la cohesión territorial, pues lo que venga no lo sé, no tenemos una bola mágica, que se peleará cualquier fondo que pueda venir, por supuesto, estoy seguro es parte del Ministerio, pero la certidumbre que tenemos es que el Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva está ahí, tiene ojos, tiene pies, tiene cabezas, tiene manos, tiene todo el equipo, más de 150 personas en Sepides a la disposición, porque otra de las cosas que también estamos incorporando, que tradicionalmente lo teníamos, era el suelo industrial, pero ese suelo industrial que teníamos delegado de activos industriales singulares, pues también estamos preparados y estamos haciendo proyectos tan estratégicos junto, en este caso, a la Generalitat Valenciana, como la implantación de Volkswagen en Sahagún. O sea que en este proceso de aprender, de desarrollar capacidades, y lo hablaba con la Alianza en otros momentos, creo que Sepides tiene un futuro de una agencia que puede ser una muy versátil, dinámica y poliédrica, tanto en financiación como en ayuda, como en suelo industrial, para afrontar los retos o una parte, o coadyuvar o ser parte de encontrar una solución y de dar una respuesta a certidumbre a la empresa con fondos concretos y directos, más allá del 30 de junio, del 30 de septiembre o de cuando sea, que hay mecanismos. Queremos que haya más, todos queremos que haya más, pero utilicemos lo que hay. Gracias, Javier.
Rafael, te hago la misma pregunta que a Javier. ¿Cuál puede ser la contribución de CERSA a la política industrial de España de cara al futuro? Bueno, CERSA ha conseguido, gracias al PRTR, una solvencia muy importante que nos va a permitir en los próximos 10 años poder seguir manteniendo este apoyo que comentaba antes a la pequeña y mediana empresa. A veces es más difícil para cualquier emprendedor o emprendedora, sabe que es a veces más difícil conseguir 25.000 euros que 1 millón de euros en financiación en el banco. Cuesta más, muchas veces los directores de los bancos terminan negándotelo. Eso es lo que hacemos con el sistema de garantías, facilitar que esos 25.000 euros llegan a la economía real avalándolos al 100% gracias a los fondos europeos. Y luego hay un segundo reto, que es conseguir que esa pequeña empresa se convierta en mediana, y es en el cambio de estructura. Ahí también cuesta muchas veces, por el consumo de los límites bancarios, que la empresa consiga esa financiación. Ahí también está CERSA. Y termino ya, que he visto que nos estaban llamando la atención. Contar que en el 2019 CERSA, el sistema de garantías, da 1.400 millones de euros. En el 2025 estamos dando 3.500 millones de euros de avales. En 5 años podremos llegar a los 7.000, 8.000 o 9.000 millones de avales, y CERSA está preparada, el Ministerio de Industria está preparado para poder avalar esa cantidad de dinero que va a llegar a la economía real, a las pequeñas empresas de nuestro país. Muchas gracias. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo en la sesión. Muy brevemente, a modo de conclusión, vemos que hay futuro más allá del PRTR, y retomando las palabras finales que dio el secretario de Industria, el secretario de Estado de Industria esta mañana en su discurso inaugural, más allá del PRTR necesitamos más innovación, más política industrial, más autonomía estratégica y más Europa. De la sesión nos quedamos con que sin financiación no hay reindustrialización, que la financiación pública es muy importante para apalancar inversiones privadas y que esto tiene que beneficiar no solo a las grandes empresas, sino también a las pymes. Y tenemos muchas esperanzas en el Fondo Europeo de Competitividad y, por supuesto, vamos a aprovechar los instrumentos que tenemos en los distintos ministerios para poder seguir apoyando a la industria española. Muchas gracias a todos.